Doctora, buenas noches. Com- Doctora, buenas noches, compañeras, compañeros. El día de hoy vamos a hablar sobre el derecho constitucional ecuatoriano y análisis de la Constitución. Somos el grupo número 3, integrado por la señorita Norma La Rosa Carpio, la señorita Michelle Franco Correa, el señor Joel Acosta Chávez, el señor Aarón Bodero Padilla, el señor Olger Centurión Cornejo y quien les habla, Alberto Cornejo Vargas. Es importante y relevante hablar de todas las constituciones de la República del Ecuador, y de esto se va a encargar mis compañeros, el cual van a hablar no solamente sobre la importancia política, sino también sobre la importancia jurídica de cada una de estas constituciones y sobre todo sus factores importantes de las mismas. Por favor, el compañero Aarón, continúe usted. Buenas noches, abogada. Buenas noches, compañero. El tema de posición es sobre las tres primeras constituciones que tuvo el Ecuador, de las cuales son 1830, 1835 y 1843. Estas constituciones se podría decir que no tuvieron mucha relevancia dentro de la historia de nuestro país y se lo denominó como el periodo floriano, que se le dio al término que hace referencia a la presidencia de Juan José Flores en el Ecuador. Juan José Flores fue un líder político, perdón, que gobernó en dos periodos no consecutivos, en los cuales son de 1830 a 1834 y de 1839 a 1843. El periodo floriano estuvo marcado por una gran inestabilidad política en Ecuador, habiendo numerosos cambios de gobierno y lucha de facciones y conflictos internos durante este tiempo. Flores ejerció un fuerte liderazgo autocrático y autoritario durante su presidencia, lo que contribuyó a la centralización del poder en el país. Ecuador tuvo relaciones diplomáticas y conflictos territoriales con Colombia y Perú en este periodo, lo que llevó a enfrentamientos armados y tensiones en la región. A pesar de dicha inestabilidad política, se llevaron a cabo algunas obras de infraestructura durante el periodo floriano. En algunos momentos, el gobierno de Flores logró proporcionar, se podría decir, cierta estabilidad y orden en un periodo caracterizado por la agitación política en el Ecuador. Flores contribuyó también a consolidar dentro de este lapso de tiempo el Estado ecuatoriano y a establecer un gobierno centralizado en lugar de una federación de estados independientes. Hay que recalcar que el legado de Juan José Flores es objeto de controversia, ya que en la historia de Ecuador, si bien algunos ven aspectos positivos, también existen otros como los que lo critican por su autoritarismo y los conflictos con países vecinos, de lo cual sí existe una evolución en su presidencia y puede variar según la perspectiva histórica y política de quienes lo analizan. Muchas gracias. Buenas noches, compañeros y doctora. Buenas noches, buenas noches, doctoras y compañeros. Yo voy a hablar sobre la Revolución Marxista. La Revolución Marxista se inició en Guayaquil y fue el primer levantamiento armado que se llevó a cabo en el Ecuador después de su creación como país en 1830, y fue en contra del gobierno de este entonces, el general Juan José Flores, quien con mucha ambición de poder y con el ánimo de perpetuarse en la presidencia modificó la Constitución a su imagen y semejanza, misma que se le denominó la Carta de la Esclavitud. El alzamiento armado se inició el 6 de marzo de 1845 y duró hasta el 17 de junio del mismo año. Una vez creada la República, se designó como presidente del Ecuador al general Juan José Flores, quien al poco tiempo de ser elegido se fue ganando la
antipatía de un sector de la política en la ciudad de Guayaquil. Se privilegió a los sectores gubernamentales con elevados sueldos en desmedro y de empleo de bajo rango, un ejército mal pagado que muchas unidades se le sublevaron, se contrajo deudas externas, pero no se realizó ninguna obra y lo sostenían como gobiernos sectores aristocráticos y poderosos de la capital. El primer periodo del general Flores culminó en 1834, reemplazándolo en la presidencia el liberal Vicente Rocafuerte, apoyando el sector comercial y los banqueros de la costa ecuatoriana, a quienes benefició privilegiándolo el comercio y la libre empresa, y con esto entraron en conflicto con las oligarquías serranas. Rocafuerte, con el ánimo de comprar el temporal, convocó a una constituyente y se aprueba la segunda constitución. Culminando el periodo de Rocafuerte, nuevamente asume el poder Juan José Flores, mientras que Vicente Rocafuerte se desempeñaba como gobernador del Guayas. Reforma la Carta Magna el general Flores y Rocafuerte renuncia a la gobernación y se aísla en Perú, de donde sus escritos exacerbran el ambiente político en contra de Juan José Flores. En este estado de cosas aparecen las ilustres independentistas del 9 de octubre de Juan José Joaquín de Olmedo, Vicente Ramón Roca y Diego Noboa. Gracias. A continuación, mi siguiente compañero. Buenas noches, mi estimada doctora y compañeros. Reciban un fraternal saludo de paz y bien de parte de quien habla, Norma La Rosa Carpio. Yo le voy a hablar sobre el periodo de Garciano, que fue del año 1860 al año 1875. El periodo de Juan Gabriel García Moreno se caracterizó por un fuerte impulso a la modernización y a la construcción de un Estado nacional. En este contexto se realizaron algunos avances en materia de derechos humanos, aunque esos fueron limitados y controversiales, ¿no? Entre todo esto, tenemos puntos principales que podrían ser la creación de las instituciones públicas para la protección de los derechos humanos. Se crearon en la Corte Suprema de Justicia en el Ministro Público y la Defensoría del Pueblo. La promulgación de las leyes que protegen los derechos civiles y políticos. Se promulgó una nueva constitución en el año 1869, que se estableció como la libertad de expresión, la libertad de prensa y la libertad de reunión. La promoción de la educación y la cultura. En este caso, se construyeron escuelas y universidades en todo el país. Sin embargo, estos avances fueron acompañados de restricciones a los derechos humanos. Por ejemplo, García Moreno impuso una fuerte censura a la prensa y reprimió a la oposición política. Esto quería decir que también se opuso a la socialización del Estado y promovió una agenda conversadora en materia de derechos sociales. Entre todos estos principales también encontramos otro punto, que sería la persuasión de los opositores políticos. García Moreno persiguió a los opositores políticos, encarcelándolos o exaliéndolos. La represión de la libertad de expresión. García Moreno impuso una fuerte censura y prohibición de publicación de artículos críticos del gobierno. La discriminación conservadora en materia de derechos sociales, que restringía los derechos de las mujeres en general. Los avances en materia de derechos humanos durante el periodo de García Moreno fueron limitados a controversiales. Estos avances fueron acompañados de restricciones de los derechos humanos que limitaron los alcances de los mismos, ¿no? Es algo muy interesante que la verdad me parece que todos los ecuatorianos deberíamos de conocer. A continuación también les voy a mostrar unos avances que son los siguientes en el ámbito del derecho civil y político, que fue donde se promulgó una nueva constitución en el año 1869, como lo dije al inicio, que estableció la libertad de expresión, la libertad de prensa y la libertad de reunión en el ámbito de derechos económicos, sociales y culturales.
Se construyeron escuelas y universidades en todo el país, como también ya lo nombré. Eso ha sido todo de mi parte. A continuación, mi siguiente compañero. Muchas gracias. Muy buenas noches, doctora, compañeros. Yo voy a tratar el tema del periodo progresista, que comprende la Constitución de 1883, es decir, 1884 fue el momento donde fue promulgada. Este periodo consta de una sola Constitución, pero esta lleva grandes avances en el derecho ciudadano, como el poder ser elegido para cargos populares, sin tener requisitos económicos, dando un gran paso en camino a la democracia. También tiene como relevancia que retorna parte de la Carta Magna de 1861. Restableció de esta manera entonces la vicepresidencia. Había un presidente y un vicepresidente de la República, que duraban 4 años. Y no pueden ser reelegidos sino después de 2 periodos, igual que en 1830. En el Poder Judicial no hubo alteraciones, salvo que sus magistrados duran 6 años. En este mismo periodo empieza la Constitución, después de esta, la de 1897, que no trajo grandes cambios. La pena de muerte quedó abolida de modo en general, ¿no? El Congreso sesionaría en periodos anuales y no cada 2 años. Y por vez primera se introdujo un título y un artículo especiales para consagrar la supremacía de la Constitución. Estos son puntos relevantes justamente dentro de del sistema jurídico de nuestro país. Son los grandes cambios que han venido teniendo todas estas constituciones. Conforme el tiempo ha ido avanzando, las constituciones tuvieron sus pros y sus contras. Entre estos vinieron habiendo beneficios sociales. Dentro de estos beneficios sociales vinieron surgiendo los cambios jurídicos que nosotros hemos ido recalcando. Este periodo, que es el periodo liberal, cuenta con 2 constituciones, la de 1897 y la de 1906, que marcaron cambios y precedentes muy importantes como la eliminación de la pena de muerte, como lo mencioné hace un rato, y la consagración de la Constitución como ley suprema que se consagra el Estado laico y dan nuevas libertades de pensamiento. Es por tal punto que se le da este renombre de periodo liberal. Mi siguiente compañero, por favor. Gracias. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, doctora. Yo voy a hablar sobre el periodo contemporáneo. Este periodo contemporáneo abarca las épocas de muchos avances de derecho en el marco de un proceso de democratización y modernización del país, que se vio reflejado a través de una promulgación de una constitución y leyes que apoyaron y garantizaron los derechos de los ciudadanos. Algunos de los principales avances en materia de derechos en la etapa contemporánea son la promulgación de la Constitución de 1946, que reconoció por primera vez los derechos sociales, económicos de los ciudadanos. Esta Constitución estableció el derecho a la educación, a la salud, al trabajo, al descanso y a la seguridad social. Y la creación también del Código de Trabajo de 1948, que reguló las relaciones laborales y estableció el derecho de los trabajadores. Este código estableció el derecho a la jornada laboral de 8 horas, al descanso semanal, al salario mínimo y a la sindicalización. La promulgación de la Ley de la Igualdad de Oportunidades de 1956, que estableció la igualdad de los derechos entre el hombre y la mujer. Esta ley prohibió la discriminación por sexo,
en el ámbito laboral, educativo, político, entre otros. La creación del Ministerio de Salud Pública en 1960, la promulgación de la educación en 1964, la creación de la Defensoría del Pueblo en 1959, la promulgación de la Constitución en 1998 estableció un Estado social de derechos y de justicia. Esta Constitución reconoció los derechos colectivos de los pueblos indígenas, afroecuatorianos y estableció el derecho a la participación ciudadana, lo que convirtió al Ecuador en un Estado multinacional y pluriétnico. Estos avances en materia de derechos han contribuido a mejorar la calidad de la vida de los ciudadanos. Sin embargo, aún quedan muchos en esta Constitución, muchos desafíos por superar, como la desigualdad social, la pobreza, la discriminación. Estos avances se vieron más reflejados en la nueva Constitución de 2008. La Constitución de 2008 representa un hito en la historia de este país, en materia de derechos. Esta Constitución, que fue aprobada por referéndum popular, reconoce y garantiza un amplio conjunto de derechos, derechos políticos, civiles, sociales, culturales. Uno de los principales avances en materia de derechos en la Constitución de Ecuador de 2008 son la incorporación de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y afroecuatorianos. La Constitución reconoce a los pueblos indígenas y afroecuatorianos como nacionalidades y pueblos, con derechos colectivos, con derechos como autodeterminación, derecho a la identidad cultural, derecho a la educación intercultural bilingüe, derechos a la propiedad de la tierra y el derecho al territorio y el ambiente, el derecho a la participación ciudadana, también se estableció en esta Constitución, y establece que la participación ciudadana es el control fundamental y tiene que estar en control de la ciudadanía las obras públicas. Estableció derechos también sociales económicos y reconoció derechos a la salud, a la educación, al trabajo, a la seguridad social, a la vivienda y a un ambiente sano. La prohibición de la discriminación. La Constitución prohíbe la discriminación, incluyendo la de raza, la de género, la de orientación sexual, la de discapacidad, la de religión, la de condición física, condición social. Estos avances en materia de derechos han contribuido a mejorar la calidad de vida de todos los ecuatorianos y han reforzado el Estado de Derecho de este país, convirtiéndolo en un país garantista y de oportunidades. Muchas gracias. Bueno, para concluir sobre el tema, hemos observado que la República del Ecuador, desde el 1830 hasta el 2008, ha tenido 20 constituciones. Pero también hemos considerado importante y relevante hacer hincapié de la Constitución denominada Constitución de Guayaquil, la misma que fue ejecutada el 4 de julio de 1776. Esto se da después de que el Ecuador se separa de la Gran Colombia y el distrito del sur, llamado Ecuador, que lo conformaban los 3 departamentos de aquella época, que era Pichincha, Imbabura y Chimborazo, trataron de adherirse al virreinato del Perú. La sociedad patriótica de aquella época, enervada por esta situación, hace su primera Carta Magna, nuestra primera constituyente. Cabe resaltar que esta constituyente es importante. ¿Por qué razón? Porque fue la base, fue la simiente de nuestra patria como tal y sobre todo sirvió para seguir haciendo nuestras constituciones más adelante. En el año de 1796, 1791, se incorpora su texto a la Carta de los Derechos Civiles
de la ciudadanía, entonces nace en esta Constitución, nace lo que hoy en día y a través del tiempo se ha ido puliendo, los derechos constitucionales del ciudadano. Haciendo esta conclusión y sobre todo resaltando este punto de una Constitución que muy pocos la conocen, pero la historia sí la hace referencia, debemos agradecer al historiador Efrén Avilés Pino, uno de los grandes historiadores de la República del Ecuador, al hacernos conocer de esta Constitución. Compañeros, doctora, esto es todo de parte de nuestro grupo. Muy agradecido, muy buenas noches. Gracias por su atención y por su deferencia hacia nuestro grupo. Gracias.